El Cáucaso es una de las regiones más salvajes y menos exploradas del planeta. Sus montañas, algunas de las más altas de Europa, albergan ecosistemas extremos donde la vida ha evolucionado para soportar condiciones muy duras. En estas tierras extremas, los inviernos son implacables, los acantilados caen hacia abismos insondables y los bosques esconden sombras que rara vez han sido vistas por el ser humano. Aquí, donde las tormentas nacen entre cumbres de más de 5.000 metros y el viento arrastra ecos de un mundo primitivo, la vida salvaje sigue sus propias reglas. Bienvenidos al Cáucaso, uno de los últimos refugios de la naturaleza salvaje. En las montañas y bosques del Cáucaso vive uno de los habitantes más discretos de esta región salvaje. Pasando desapercibido entre la vegetación y las sombras del paisaje, ha desarrollado una extraordinaria capacidad para evitar ser detectado. Gran parte de su vida transcurre lejos de la vista. Sus movimientos son silenciosos. Sus rutas atraviesan terrenos difíciles y su comportamiento cauteloso le permite sobrevivir en un entorno donde cada decisión puede marcar la diferencia. El ciervo vive una rutina marcada por la vigilancia constante y el movimiento calculado. Su día a día no tiene momentos de verdadera calma, sino una sucesión de actividades cortas, interrumpidas por pausas en las que permanece completamente atento a su entorno. Al inicio del día, cuando el bosque está más silencioso, comienza a desplazarse por zonas conocidas dentro de su territorio. No sigue rutas fijas durante mucho tiempo, pero sí utiliza corredores naturales que le permiten moverse con menor exposición. En estos trayectos se alimenta de forma intermitente, seleccionando vegetación disponible sin permanecer demasiado tiempo en un mismo punto. Gran parte del día la dedica a la observación. No es un descanso real, sino un estado de alerta baja. Permanece inmóvil o semimóvil, con el cuerpo orientado de forma que pueda reaccionar rápidamente ante cualquier señal. Sus sentidos están constantemente activos, filtrando sonidos, olores y movimientos del entorno. Su alimentación es continua pero fragmentada. Come en pequeñas cantidades, cambia de lugar, vuelve a comer y repite el ciclo. Esta forma de alimentarse reduce el riesgo de exposición prolongada y le permite mantenerse en movimiento sin agotar su energía. Durante el resto del día alterna entre desplazamientos cortos, periodos de vigilancia y momentos de descanso superficial. Incluso cuando parece detenido, su atención no se apaga. El menor sonido fuera de lo habitual puede interrumpir cualquier pausa. El contacto con otros individuos ocurre de forma limitada y sin largas interacciones. Su vida es principalmente en pequeños grupos temporales que se disuelven con facilidad, dependiendo de las condiciones del entorno. El Cáucaso es un espacio en constante cambio. El viento modifica los sonidos, la niebla reduce la visibilidad y el terreno obliga a reajustar constantemente las rutas de movimiento. En este contexto, el ciervo no sigue una rutina fija, sino un patrón flexible basado en la supervivencia. No hay un momento claro en el que todo se detenga. El día simplemente continúa, transformándose en ciclos repetidos de vigilancia, alimentación y desplazamiento. Cada fase depende de la anterior,
sin rupturas bruscas ni transiciones evidentes. El Cáucaso se extiende entre dos mares que marcan su identidad geográfica, el Mar Negro y el Mar Caspio. Es una barrera natural de unos 1.200 kilómetros que separa Europa Oriental de Asia Occidental, un punto de choque entre continentes donde la Tierra se eleva de forma abrupta y continua. El clima cambia constantemente según la altitud. En las zonas bajas el ambiente es más templado, con inviernos fríos pero soportables y veranos relativamente suaves. Sin embargo, a medida que se asciende, las condiciones se vuelven cada vez más duras. En las cumbres, las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 20 grados Celsius y la nieve no desaparece durante gran parte del año. A pesar de su importancia, muchas zonas montañosas del Cáucaso siguen siendo poco accesibles y escasamente habitadas. No es solo una cuestión de distancia, sino de dificultad real. El relieve es tan abrupto que, en muchos tramos, el terreno se rompe en paredes de roca, pendientes inestables y valles tan cerrados que el acceso se vuelve extremadamente complicado, incluso para rutas modernas. En estas áreas, la presencia humana es limitada y dispersa. Pequeños asentamientos aparecen aislados entre montañas, conectados por caminos estrechos que pueden quedar bloqueados por nieve, desprendimientos o cambios bruscos del clima. En ocasiones, la comunicación entre valles depende de pasos de montaña que solo son transitables durante ciertas épocas del año. En ese contexto, el Cáucaso no se entiende como un espacio vacío, sino como una estructura que impone sus propias condiciones. La distancia entre puntos no se mide solo en kilómetros, sino en esfuerzo, tiempo y cambios constantes del terreno. Cada desplazamiento depende de variables que no siempre se pueden prever, lo que convierte cualquier conexión en algo inestable. El resultado es un paisaje donde la escala domina sobre la ocupación. Grandes estructuras naturales, glaciares, crestas y cañones ocupan el espacio sin interrupción, mientras la actividad humana se limita a puntos concretos y aislados. En conjunto, esto convierte al Cáucaso en una región donde lo accesible es la excepción y lo inaccesible la norma. Donde el terreno se vuelve cada vez más inclinado y las rocas dominan el paisaje, habita un animal perfectamente adaptado a la verticalidad extrema. Su vida transcurre entre paredes naturales, salientes estrechos y zonas donde el equilibrio es tan importante como la velocidad de reacción. Se desplaza con una seguridad sorprendente por superficies que parecen imposibles para otros animales. Sus pezuñas están diseñadas para agarrarse a la roca con precisión, permitiéndole moverse entre pendientes pronunciadas y saltar entre puntos elevados con control absoluto del cuerpo. La rutina diaria del rebeco está guiada por el movimiento constante en busca de alimento. Recorre zonas altas donde la vegetación es escasa pero suficiente para su supervivencia. Estos desplazamientos requieren energía, pero el entorno también le ofrece protección, ya que pocos depredadores pueden seguirlo en terrenos tan abruptos. La vigilancia es permanente. En un entorno abierto y elevado, cualquier señal de peligro es detectada a gran distancia. Ante la menor alerta, su respuesta es inmediata. Cambios bruscos de dirección, ascensos rápidos o desplazamientos hacia zonas aún más inaccesibles. Su adaptación a la altitud no se reduce solo a respirar mejor,
sino a una serie de ajustes internos que le permiten funcionar en un entorno donde el oxígeno es más escaso y la presión atmosférica es menor. A nivel respiratorio, sus pulmones aprovechan de forma más eficiente cada inhalación. El intercambio de gases en los alvéolos es más eficaz, lo que permite que una mayor proporción del oxígeno disponible pase a la sangre. Esto es clave en zonas donde cada respiración contiene menos oxígeno que en altitudes bajas. En el sistema circulatorio, la sangre está optimizada para transportar oxígeno de manera constante, incluso cuando el aire disponible es limitado. El corazón trabaja de forma estable en esfuerzos prolongados, evitando caídas bruscas de rendimiento durante desplazamientos en altura o ascensos prolongados. También existe una adaptación en el uso de la energía. Su metabolismo está ajustado para mantener la actividad con un consumo eficiente, reduciendo el desgaste en situaciones donde el esfuerzo físico es continuo, como subir pendientes, moverse en roca suelta o desplazarse en terrenos con nieve. En conjunto, estas adaptaciones le permiten no solo sobrevivir, sino moverse con normalidad en altitudes donde otros animales tendrían dificultades para mantener el ritmo. En el Cáucaso, donde las condiciones cambian con la altura en cuestión de metros, esta eficiencia fisiológica es lo que marca la diferencia entre la simple presencia y la verdadera permanencia en el entorno. En conjunto, estas adaptaciones hacen posible algo esencial: que su vida continúe en la altura como si el aire no fuera un límite, sino simplemente parte del entorno que ya aprendió a dominar. Durante millones de años, el relieve del Cáucaso no ha sido una estructura fija, sino el resultado de una fuerza en movimiento constante bajo la superficie. Esa dinámica invisible es la que explica que la región sea hoy una de las zonas con mayor actividad sísmica de Eurasia. En el origen de este fenómeno se encuentran dos grandes masas tectónicas, la placa de Arabia y la placa de Eurasia. La primera se desplaza lentamente hacia el norte, avanzando de forma continua contra el borde sur de la segunda. Este desplazamiento es extremadamente lento en términos humanos, apenas unos centímetros al año, pero suficiente para generar una presión acumulada enorme a escala geológica. Esa presión no se distribuye de forma uniforme. Se concentra en fallas y zonas de contacto dentro de la corteza terrestre, donde las rocas se deforman progresivamente hasta alcanzar su límite de resistencia. Cuando ese límite se supera, la energía almacenada se libera de forma brusca en forma de terremotos. Al mismo tiempo, este proceso de compresión no solo provoca movimientos sísmicos, sino también una elevación progresiva del terreno. La corteza se pliega, se fractura y se eleva lentamente, lo que explica por qué la cordillera del Cáucaso sigue ganando altitud con el paso del tiempo. En conjunto, la región no es estable ni estática. Es un sistema en transformación continua, donde la superficie que vemos es el resultado directo de fuerzas profundas que siguen actuando en el presente. Y así, lo que aparece en la superficie no es un territorio fijo, sino una consecuencia directa de procesos que siguen activos bajo la tierra. Una región que no ha terminado de formarse, donde cada cambio profundo deja huellas lentas pero permanentes en el paisaje que hoy se observa. En las alturas del Cáucaso, donde el terreno se rompe en acantilados y las corrientes de aire ascienden con fuerza constante, habita un depredador que domina el espacio desde el cielo. No depende del suelo para entender su entorno, sino de la amplitud de su visión,
y de su capacidad para leer cada movimiento a gran distancia. El entorno que lo rodea es amplio pero exigente. Necesita zonas elevadas para anidar y espacios abiertos para desplazarse con eficacia. Allí, donde pocos animales pueden llegar, encuentra las condiciones ideales para desarrollar su comportamiento de caza, basado en la precisión y en la observación paciente. El águila real es una de las rapaces más grandes de Eurasia, capaz de dominar grandes extensiones de territorio gracias a su tamaño, fuerza y capacidad de vuelo. Es un depredador oportunista dentro de su ecosistema, lo que significa que adapta su caza a lo que el entorno le ofrece en cada momento. No depende de una sola presa, sino que aprovecha distintas oportunidades según la disponibilidad del hábitat. Su dieta puede incluir pequeños mamíferos y otros animales de tamaño medio, a los que localiza desde grandes distancias gracias a su extraordinaria visión. Desde el aire, analiza el terreno con precisión y elige el momento exacto para iniciar el descenso. Esa combinación de potencia, estrategia y adaptación es lo que le permite mantenerse como uno de los principales depredadores de las montañas del Cáucaso. Su visión está entre las más desarrolladas del reino animal. No se trata solo de ver más lejos, sino de percibir el detalle con una claridad extrema a gran distancia. Desde el aire puede distinguir movimientos muy pequeños en el terreno, incluso cuando están parcialmente ocultos por la vegetación o las rocas. Esta capacidad le permite analizar grandes extensiones de paisaje sin necesidad de acercarse, detectando posibles objetivos mucho antes de iniciar cualquier acción. Sus ojos están adaptados para enfocar con precisión en movimiento constante. Puede mantener la nitidez incluso mientras vuela a gran velocidad, lo que convierte la búsqueda visual en una herramienta continua durante todo su desplazamiento. En entornos abiertos como las montañas, esta ventaja es decisiva para localizar cualquier cambio mínimo en el paisaje. Por otro lado, sus garras representan la parte más física de su eficacia como depredador. Están diseñadas no solo para agarrar, sino para ejercer una presión extremadamente potente una vez que se cierran. Esa fuerza le permite sujetar con firmeza a presas que, de otro modo, podrían escapar en los primeros segundos del contacto. La combinación de precisión visual y potencia en las extremidades convierte cada ataque en un proceso rápido y controlado. Primero identifica con detalle desde la distancia y después ejecuta con fuerza en el momento exacto. En el equilibrio del ecosistema de montaña, estas dos capacidades lo sitúan como un cazador altamente eficiente. Y así, en lo alto del Cáucaso, el águila real no necesita imponerse constantemente para dominar el territorio. Su presencia está definida por la distancia, la precisión y la capacidad de actuar solo cuando cada variable encaja. Al final, el Cáucaso se revela como algo que no puede entenderse como una sola imagen fija, sino como una suma de procesos que actúan al mismo tiempo sobre un mismo espacio. La forma del relieve, la distribución de las alturas, la presencia de glaciares, valles profundos y crestas expuestas no son elementos aislados, sino el resultado acumulado de una evolución continua que sigue en marcha. Por eso, más que un punto en el mapa, el Cáucaso representa un espacio en desarrollo permanente, donde el tiempo geológico no pertenece al pasado, sino que sigue definiendo el presente de forma silenciosa pero constante. Si te ha gustado el video, suscríbete y deja tu like. Si has llegado hasta aquí, me ayudas mucho a seguir creando contenido.